Buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Hoy día vamos a realizar un encuentro, o sea, una presentación de libros sobre 4 libros que salieron hace un pequeño año, un año ya, 2 años, algunos, y que hoy día nos reúnen. Justo está entrando mucha gente, que me empieza a distraer esto, pero no se preocupen ahí, ahí los vamos a ir integrando a poquitito. Lo interesante es que estos 4 libros de los cuales vamos a hablar hoy día nos permiten reflexionar, ¿cierto?, sobre temas sobre la geopolítica americana y su configuración a nivel global o su impacto global durante los siglos XVI y XVII. Esta importancia de discutir en torno a estos libros está dada por supuesto, por los ejes que Geopam hoy día desarrolla, la red, nuestra red, pero que también tienen una similitud con la de otros académicos como Ricardo Padrón, que no es parte de la red, es un gran amigo de la red, pero que no es parte por ahora, esperemos que en el futuro sí, y que de alguna manera nos permiten dialogar y engrandecer este diálogo, ¿no? Y darle una perspectiva, ¿no?, nueva, ¿no?, original, como la que es la de su libro. A continuación voy a hacer que mis propios colegas se presenten. Desde ya agradezco a todas las personas que están conectadas, que por favor pongan en mute su micrófono, y voy a dar la palabra a mis propios colegas para que se comiencen a presentar y también nos expliquen de manera muy sucinta, ¿no?, de qué se trata su libro, que nos presenten el título de su libro, y que yo voy a hacer pasar rápidamente ahora en una imagen, para que ustedes puedan conocer, eh, al menos los que no han podido ver de qué se tratan estos libros o cuáles son las carátulas, ¿no? Y que son muy bellos, muy bellas ediciones, eso se caracterizan estos libros, ¿cierto? Y el último acá, que es el último que corresponde al mío, que es una traducción de un libro que salió hace ya 3 años también, ¿no? Entonces tenemos el de Andrea, el de Ricardo y el de Luis. Entonces, Luis Benatayou, contigo quería comenzar, si nos podías contar, ¿cierto?, en un minutito un poquito más, sobre cómo pensaste este libro, qué es este libro, qué es, de qué se trata, y para que nos invites a su lectura. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Gracias por estar aquí escuchando esta tertulia. Y el libro que voy a empezar presentando ahorita es una edición crítica, es un libro particular respecto a mis 2 amigos, o mis 3 amigos, incluyo, y se trata de una edición crítica, ¿verdad?, de una crónica del siglo XVI, que fue una crónica muy importante de un humanista español que se llama Francisco López de Gómara, que se titula La historia de las Indias. Esta edición crítica ha sido un trabajo largo, colectivo, que ha corrido durante casi 2 decenios para terminar con un libro que creo es bastante completo y exhaustivo en cuanto a la presentación del texto, su historia, su estudio y las claves, digamos, culturales, políticas, históricas, que el lector actual necesita para entender el texto y entenderlo bien, sin cometer contrasentidos. Y el trabajo que presento aquí es un trabajo entonces colectivo, insisto mucho, es un equipo que formamos y fuimos editados por una casa editorial que es la Casa de Velázquez, que está en Madrid y que depende del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia. Nosotras pensamos que este trabajo tiene que ser muy útil ahora, de aquí en adelante, para quien quiera manejar el texto de Gómara y, digamos, utilizarlo teniendo todos los conocimientos
y la contextualización y el asentamiento del texto, que es una parte muy importante del trabajo que hicimos, para ir, digamos, andar más seguro, y esperamos que sea una contribución para la comunidad científica primero, y también para todos les honnêtes lecteurs, como decía Montaigne, todos los lectores que se interesen por estos 60 años de conquista, ya que se trata de la primera parte tan solo, no la segunda parte que trata de la conquista de México por Hernán Cortés, sino la primera parte que se dedica a recorrer toda la hidrografía americana, haciendo coincidir el espacio y los acontecimientos, la conquista que se dio. Entonces, yo la verdad gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo, y seguimos adelante con las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo, No me he bueno, presentado rápidamente, soy por favor, profesora de la Universidad de la Sorbona está en París, Luis, en en París, Sorbonne estoy Let. en París. Así que desde ahí nos acompaña. Acabo de poner en el chat que no habrá preguntas directas, sino por vía chat, y nosotros o sea, voy a tratar de canalizarla y presentársela a los autores por un tema de tiempos y organización del encuentro. Ricardo, por favor, que hoy día que tú eres nuestro ilustre visita desde el punto de vista de que nos acompaña, nosotros ya tenemos casi un training, ¿no?, con Luis y Andrea de hacer charlas en conjunto, pero hoy día te invitamos a ti. Por favor, cuéntanos de tu libro, cuál fue tu experiencia, por qué se llama así. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación, y Mauricio, el trabajo que has hecho en organizar esto. Al escribir en inglés, siempre mi temor es que el trabajo no se llegue a conocer en el mundo hispanoparlante o el uso parlante. Entonces, siempre me cae bien la oportunidad de dialogar con mis colegas de latinoamericanos y europeos. Bueno, yo soy Ricardo Padrón, soy profesor de literatura y cultura hispánica en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Y mi trabajo, esta monografía, es parte de un trabajo más largo que he estado haciendo desde que me doctoré sobre cuestiones de cartografía, literatura y espacialidad en el encuentro hispánico con, digamos, con el mundo más amplio. El libro empezó cuando estaba haciendo la investigación para mi primer libro, y estaba en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de España. Y la bibliotecaria sabía que yo estaba leyendo todo lo que podía leer del siglo XVI que tuviera un título como Descripción de América, Descripción de las Indias. Entonces, de repente, me trae un ejemplar de la historia del gran reino de la China de Juan González de Mendoza, un libro sobre la China publicado en Roma primero y luego en Madrid en 1585, y me explicó que me traía el libro porque incluía una descripción muy importante de Nuevo México que me podría interesar. Pero entonces, en ese momento, ¿no?, en que yo estaba trabajando en lo que entonces se llamaban estudios transatlánticos, me di cuenta que el marco transatlántico realmente era insuficiente para entender el mundo, la geopolítica española, la imaginación geopolítica de la época, y que faltaba todo el componente transpacífico. Algo que en ese entonces en mi disciplina, en literatura en Estados Unidos, se desconocía casi por completo. Entonces, el libro es realmente un fruto de ese encuentro, y lo que llegó a ser fue una especie de diálogo con el concepto de la invención de América, ¿no? Que yo veo como algo fundamental a los estudios coloniales, la idea de que relativamente pronto en el encuentro con las nuevas tierras y las nuevas gentes del mundo atlántico, la geografía europea llega a concebir aquellas tierras como una cuarta parte del mundo, un nuevo mundo, América, algo separado de Asia. Y lo que yo vi era que dentro del mundo hispánico había esta tendencia, no voy a decir a resistir ese fenómeno, sino a ir por otro camino. Un camino en el cual se mantenía una especie de conexión
entre lo que solemos llamar el Nuevo Mundo y lo que es el este y el sudeste de Asia. Una conexión geográfica, cultural, a veces una construcción que se imaginaba como algo que se podía construir a través de la actividad imperial, pero que realmente no entendíamos este aspecto de la imaginación geopolítica gracias a nuestra división en americanistas, en especialistas de Asia, especialistas en el Pacífico, o sea, la misma geografía de la historia contemporánea había invisibilizado este aspecto de la imaginación hispánica. Entonces, claro, ya se había hecho mucho trabajo sobre el galeón de Manila y las conexiones económicas, culturales, políticas que el galeón facilitó, en particular entre México y Filipinas. Y lo que yo quería decir era ver cuál era la imaginación geográfica que correspondía a todo ese fenómeno, desde Magallanes hasta más o menos el principios del siglo XVII, cuando ya, digamos, los españoles se dan cuenta que nunca va a haber una conquista de China, cuando no va a haber una conquista de la Terra Australis, o sea, cuando ya las ambiciones caben dentro de las realidades. El título, The Indies of the Setting Sun, es mi traducción de las Indias del Poniente, que era el término que la cosmografía española usaba para nombrar el este y el sudeste asiático. Entonces, en la cosmografía oficial, las Indias españolas se dividían en Indias meridionales, o sea, las Indias Sudamérica, Indias septentrionales, Norteamérica y Indias del Poniente, Filipinas, Chile, Corea, Japón. Y entonces eso es lo que yo trabajo en el libro, es la invención de las Indias del Poniente, no como un oriente global, sino como un occidente. Y es eso. Muchas gracias, Ricardo. Una de las cosas que me interesaba también con este diálogo, ¿no? Era que pudiéramos tener una referencia también desde el Brasil, ¿no? Desde la construcción portuguesa. Andrea, tu libro, ¿por qué ese nombre tan seductor, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo elegirlo y de qué se trata para que los quienes no lo han podido leer le hagan una invitación? Sim, obrigada, Maurício. Também agradeço muito sua organização aqui, nos colocar juntos, agradeço ao Ricardo e à Luísa. Bom, eu sou Andrea Doré, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no Brasil. Bom, é interessante porque, ao meu ponto de partida, foi, digamos, o inverso do que foi para o Ricardo Padrão. Ele estava interessado na América e encontra, de alguma maneira, a Ásia, né? Eu estava estudando os portugueses na Ásia. Foi minha tese de doutorado, esse foi o tema, e estava, depois da tese, fazendo um estudo sobre documentos cartográficos produzidos no Brasil e na Índia no mesmo período. E formas de relatórios cartográficos enviados ao rei, não é? E em relação ao Brasil, eu encontrei a referência de que o Brasil era a costa oriental do Peru. Então, isso foi um ponto de partida para a minha pesquisa, ou seja, por que a referência, por que indicar como ponto de referência para o rei o Peru, né? Claro que, aparentemente, isso é hoje, sim, é óbvio para mim, por conta das riquezas todas, mas naquele momento que eu estava olhando para a Ásia, né, para a Ásia portuguesa, aquilo soou como alguma coisa bem, enfim, curiosa, instigante, né? Então, esse foi um dos pontos de partida da pesquisa. E isso se associou a outras questões, e aí até vou citar o trabalho que a Luísa organizou. O mapa do Gômara, de 1552, um mapa da América, que está publicado na edição de 1552, também foi um dos pontos de partida, porque é um mapa da América com pouquíssimos topônimos, e a América está limpa, digamos assim, e tem El Peru, grande, né, como nomeando todo o continente. Isso também me levou a pensar que essa centralidade do Peru não era uma prerrogativa dos portugueses, não era alguma coisa que era importante para os portugueses, mas que para a Europa de maneira geral, e não só para os espanhóis, é o que eu vou me dar conta ao longo da pesquisa, não só para os espanhóis, o Peru era o centro da América, o Peru era o que havia de mais importante na América do Sul. Então,
essa pesquisa começou com o interesse português pelo Brasil e passou a ser um interesse da Europa pela América do Sul. E aí vem o título, né? Porque na nossa historiografia temos já um estudo muito importante anterior do Sérgio Buarque de Holanda sobre a importância das minas de Potosí para o Brasil, ou seja, como um projeto, como sonho, como desejo de encontrar a mesma riqueza. Então, Cartografia da Promessa é como essa promessa de minas, de riquezas minerais no Brasil, se refletiu na cartografia ou foi registrada na cartografia. Então, daí vem esse título. Claro que a primeira parte do título foi muito mais fácil de encontrar, Cartografia da Promessa. A segunda parte, né, Potosí, o Brasil e um continente chamado Peruana, foi mais difícil de construir, porque aí precisou articular uma série de argumentos que eu vou desenvolvendo no trabalho, né? Basicamente isso. Muchas gracias, Andrea. Yo aquí, una de las cosas, de los desafíos de habernos juntado los cuatro, es que los cuatro libros responden a públicos distintos, son absolutamente... Hay un interés historiográfico, un interés histórico en estos libros, y eso yo voy a presentar rápidamente el mío, ¿no? Que es la historia de un pasaje mundo, que en el fondo es la historia en el siglo de descubrimiento, entre comillas, ¿no? Del Estrecho de Magallanes, pero que es un libro hecho y fue pensado para niños originalmente, y que terminó siendo un libro, por lo que se conoce hoy día, para gran público, ¿no? Que tiene un lenguaje un poquito más sofisticado que para niños, pero que trata de explicar una problemática científica de una manera simple que pudiese sido entender el proceso de, vamos a decir así, de conformación del territorio de Chile en ese tiempo, pero también con las dinámicas globales que estaban vinculadas. En ese sentido, el Estrecho de Magallanes me sirvió para distinguirlo como un punto de referencia no de Chile, sino más bien a nivel global, como un punto para pensar el mundo desde ese lugar, para especularlo, y también como un espacio de conexión del mundo al mismo tiempo, ¿no? Y eso me llevó a transformarlo y a crear ese concepto, por supuesto, inspirado en mi formación francesa, ¿no? Y en las conversaciones con Andrea, con Luis, que también, sobre todo Serge Gruzinski en Francia, ¿no? Que venían con la idea de Serge y Luis de conscience mundo, ¿no? La conciencia mundo, y yo me tomo de eso para ver ese pasaje mundo, ¿no? Entonces que es muy interesante esa conformación y cómo yo invito a este público a pensar este pasaje no solamente como un hito nacional, sino más bien un hito global, continental al mismo tiempo. Entonces es un libro lleno de imágenes cartográficas, muy agradable a mi entender, estoy defendiendo mi libro, pero que me parece que cumple esa misión, ¿no? Entonces, hoy día, al mismo tiempo, estos cuatro libros tienen un desafío distinto, públicos distintos, pero que tratan curiosamente temáticas similares. Y la primera temática similar es la temática geopolítica. Porque los cuatro hacen una referencia a eso, ¿no? Hacen en los distintos capítulos, en los distintos secciones que tiene, ¿no? Andrea, quisiera seguir contigo para que nos cuentes un poco cómo la geopolítica aparece en tu libro, cómo se muestra América en tu libro, o qué escenario, contexto te permitió inspirarte. O sea, lo explicaste un poquito con lo de Potosí, con las minas, pero ¿qué contexto geopolítico, ¿no? te inspirou? Bom, eu acho que o contexto de início, né, o que motivou, é o contexto geopolítico de deslocamento do interesse dos portugueses do Índico para o Atlântico. Esta foi a motivação inicial. Só que ao fazer ao acompanhar essa mudança geopolítica na política portuguesa, digamos assim, eu me dei conta de que o continente sul-americano, a América do Sul, representava para os portugueses algo muito diferente, óbvio, né, do que representava a Índia, e que ali havia uma experiência espanhola que, sem
enfim, é uma experiência espanhola que formatou as expectativas portuguesas. Basicamente, é essa a questão geográfica que se configura ali, né? Então, há um deslocamento primeiro da Índia para o Atlântico, no caso dos portugueses, e depois um olhar dos portugueses para a costa ocidental da América do Sul. Mas eu acho que o que me interessou também, o contexto que permitiu que inspirou essa pesquisa, foi um pouco perceber que essas projeções de expectativas sobre o Brasil não eram fruto do que o Brasil realmente poderia oferecer. Estou chamando de Brasil, mas deixo muito claro logo no início do trabalho que não existia Brasil ainda, nem em projeto, nem concretamente. Isso era a costa, de maneira muito tímida, era explorada, né? Então, havia já expectativas para o Brasil que não era sobre o que ele poderia oferecer, mas era sobre o que outra parte da América do Sul já oferecia. Então, há uma transferência de geopolítica, digamos assim, de um imaginário, usando a expressão que o Ricardo usou, quer dizer, o imaginário europeu e português sobre a América do Sul interfere na própria maneira de planejar alguma coisa para o Brasil. E durante muito tempo, eu acho que essa é a conclusão do trabalho, já vou dizer de imediato, a geografia que vai compensar o que o Brasil não oferece. O Brasil não oferece riquezas minerais dos 2 primeiros séculos, né? Vai ser descoberto o ouro no século XVIII, no início. Então, durante 2 séculos, é a geografia do Brasil que pode ser útil para a coroa, nesse caso, sobretudo coroa espanhola, no período da União Ibérica, que é o centro do trabalho, é mais ou menos o período da União Ibérica. Então, a geografia do Brasil pode compensar a fragilidade econômica, ou seja, de minérios, né? Então, esse é basicamente o contexto que vai motivar e que vai demonstrar que são coisas bem complexas ali nesse percurso, né? Ricardo, tu libro habla de muchos contextos geopolíticos, ¿no? Porque sus capítulos también exploran. Si tuvieras que quedarte con uno, porque por tiempo no podemos verlos todos, pero ¿cuál es el contexto que más te inspiró? Yo al leer su libro tengo la posibilidad de haber escrito una reseña que acaba de salir en inglés, en la revista Terra Incognitae, y en el mismo número de Luisa, así que me hice un doble trabajo ahí, pero Ricardo, ¿cuál es tu contexto geopolítico preferido que te inspiró en ese sentido en tu libro? Bueno, primero yo llegué tarde al uso de la palabra geopolítica en mi trabajo, pero lo he encontrado una palabra increíblemente útil, ¿no? Porque mi punto de partida en todo este trabajo es en los años 90, cuando estábamos leyendo a J. Brian Harley y aprendiendo por primera vez que los mapas podrían ser ideológicos y etcétera. Me parece que la palabra geopolítica cabe muy bien en este momento cuando las ideas de J. Brian Harley y de otros como él constituyen el punto de partida de nuestro trabajo, ¿no? O sea, que yo creo que de eso estamos hablando, geopolítica, no de geografía, un término que luego hay que explicar, ¿no? Que no es exactamente científico, etcétera, etcétera. Si tuviera que escoger un solo contexto, bueno, me estás pidiendo que escoja entre mis hijos. Por el momento, el hijo favorito quizás es el trabajo de López de Velasco, ¿no? Que yo creo que realmente está tratando de concebir unas Indias transpacíficas en este momento tan importante, justo después de la conquista de Filipinas. Aunque estaba tentado, porque tenemos a Luis aquí, de hablar de Gómara, ¿no? Porque yo creo que Gómara es fundamental para entender la imaginación geopolítica de la época. Y Luisa, le quiero felicitar, ¿no? Bueno, a usted y a sus colaboradores por esta edición que nos hacía tanta falta, ¿no? Que nunca hemos tenido una edición crítica de la primera parte de la historia general. Muchas gracias. Y claro, vamos a hablar de Luisa, Luis, de tu libro, del libro colectivo, que es un libro que finalmente sabemos que tú lideraste, pero que generosamente, como siempre, también cediste y ayudaste a que otros apareciesen, que eso se agradece mucho en estos tiempos en la academia, ¿no? Luis, también tu libro nos muestra un Gómara europeo, un Gómara americano, un Gómara, muchos Gómaras. Sí.
Cuéntanos el que te inspira, el cómo geopolíticamente, o el personaje geopolítico, el diplomático, porque se muestra, es muy interesante, se muestra una faceta de Gómara también diferente. Entonces, Luis, te dejo esa libertad también, por supuesto. Sí, gracias Ricardo por digamos, apreciar el trabajo que hicimos, que espero que en efecto sea algo útil, ¿no? Que es era la idea, ¿no? Ha sido, digamos, estudiar este texto, dense cuenta, 20 años, es decir, y no me canso de leer a Gómara, porque creo que fue un autor de una fuerza contundente a nivel historiográfico, político, y como saben, el texto fue censurado, es decir, que fue un choque en el mismo año de su edición. Tuvo que hacer otra edición enmendada, pero que en realidad también fue censurada. Hubo ediciones en Amberes, 2 ediciones que circularon por Europa. Fue enseguida traducido al italiano, una parte al inglés por Richard Redon ya en el 55, es decir, 3 años después de la publicación de la edición de la Princeps. Eso explica, yo creo que para mí esto fue el punto de partida. ¿Qué pasa con este texto? Este maldito libro, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y entonces tuvimos que desatar los hilos, ir abriendo el tejido apretado del texto, porque es un texto súper conciso, súper denso. Tuvimos que cómo se deshace un tejido así muy apretadito y sacamos los hilos y fuimos buscando qué pasa con esta censura. Y la censura es la clave de la política de Gómara, en realidad. El hecho de la censura, digamos, y del éxito, a la vez la censura y el éxito, ¿no? Son las dos preguntas, las dos grandes preguntas que se deben hacer para entender lo político y lo geopolítico, en efecto, porque el marco de Gómara, y tú lo has estudiado, Ricardo, es un marco geográfico. Él inscribe la historia en la geografía. Cada costa su conquista, cada trozo de costa su conquista. Y entonces, eso es lo primero. El pensar América es pensar el mundo. Porque Gómara, con los 12 primeros capítulos de su obra, hace toda una serie de, yo diría, de herramientas de cosmografía, que es el grado, que el mundo es uno, las antípodas, etcétera, etcétera, como si fuera una especie de caja de herramientas para entender el objeto que se va a presentar, que es el continente americano, que va así dibujando por la costa atlántica, pasa por el estrecho y por la costa pacífica. Entonces, el marco es geográfico, pero esta geografía es política porque, como dice, todas las Indias fueron descubiertas por españoles, lo cual es falso. Pero es una especie de captación del continente por el imperio, por César. Y a partir de aquí, la segunda captación es la prolongación asiática, las Islas Molucas. Y entonces vemos cómo esta geografía está completamente fusionada, no existe sin la política y sin una política muy activa, muy vehemente, muy vigorosa. No se trata de decir las cosas así, no, lo dice de manera como dice que hay que cruzar por Panamá, hay que hacer un canal. ¿Qué vamos a dar la vuelta por la punta sur? Hacemos un canal. Sí hay razón, pero humanos hay. Adelante. Entonces hay esa fuerza, esta pugnacidad de Gómara y al mismo tiempo un hombre muy crítico, muy corrosivo, que es capaz de decir cosas terribles, no solamente contra los indios, porque esto se le ha tachado mucho, en las casas lo hizo, sino contra el propio Carlos V. Entonces, es un hombre comprometido, pero de un compromiso que es el compromiso de su análisis, de su inteligencia, porque las clases, ¿dónde las hizo? En Venecia.
Él estuvo en Venecia y observó el Mediterráneo. Y claro, luego está en la corte y dialoga con todos los que entran y salen, principalmente con el hijo de Cortés, Martín Cortés, y el círculo de Cortés, pero con todos los que entran y salen. Entonces es un hombre que es un individuo bastante fascinante por su libertad de pensar, por su manera de concebir el mundo y por dar a la política y inscrita en una geografía completamente nueva, una fuerza inédita. Entonces, yo creo que mucho aprendemos de la historia, del arte de escribir la historia, que también es otro capítulo de Gómara, que tiene un estilo absolutamente deslumbrador, no sé cómo decirlo, y por otro lado nos obliga a pensar todo el mundo de la época de Gómara, absolutamente la totalidad del mundo, y la política de Carlos V, yo diría, por los cuatro costados, en todas esas direcciones. Entonces, sí, yo creo que no me arrepiento de haber pasado 20 años estudiando el texto de Gómara. Y Luis, de hecho, la recomendación es que el libro tiene rincones maravillosos, porque hay capítulos, hay análisis de todo tipo, pero a mí lo que más me llama mucho la atención, ¿no?, es cómo explica la vida de Gómara también, ¿no? Que esa la parte biográfica que, que se desconoce muchas veces y que está muy bien sustentada. Vamos a pasar como a una segunda parte de nuestra discusión, de nuestra conversación, según depende de la traducción, cómo se diga. Digo discusión, pero en español suena siempre como de pelea, ¿no? Cuando en francés es la conversación. Vamos a pasar a la parte que llamamos, porque nos pusimos de acuerdo, metodológica, a hablar de las fuentes también, de las fuentes que apoyan este trabajo, ¿no?, de cada uno. Ricardo, quería partir contigo justamente para saber qué fuentes originales se encuentran en tu libro o qué originalidad interpretativa le propones para leer tus fuentes, sobre todo cuando algunas de ellas, como Gómara o como otros, han sido muchas veces trabajadas, ¿no?, y por muchos historiadores e historiadores. Entonces, ¿cuál es lo que tú propones a nivel interpretativo nuevo, o qué forma metodológica utilizas para leer estas fuentes que nos permiten conocer tu texto, ¿no? Bueno, yo puedo empezar. Para mí, uno de los temas ha sido leer las partes de los textos que nadie toma en cuenta, ¿no? Porque lo que vemos es, por ejemplo, Gómara, Oviedo, Acosta, López de Velasco, todos estos escritores dedican atención a las Islas Malucas, a la China, al Japón, pero sin embargo, esas partes de los textos casi nunca entran en los estudios que se concentran en todo, digamos, el aspecto americano del texto. Entonces, ¿cómo es que estos textos se convierten en inventores de América? Se convierten a la luz de una historiografía contemporánea que solamente ve los aspectos americanos de sus textos, ¿no? Me han dicho, yo nunca he tenido la oportunidad de ver el mapa del mundo de Diego Ribeiro en el Vaticano de 1529, pero me dicen que la parte asiática preserva mucho mejor su color por los muchos años que se le ha doblado por debajo por estudiosos que solamente querían ver la costa de América. Y entonces eso es mi método, es desdoblar ese mapa, ¿no? Y pensar en lo que está haciendo el texto en su totalidad, incluyendo aquellas partes que no son americanas. Por otra parte, haciendo lo mismo con textos españoles sobre Asia, mirar las maneras en que tienen estos compromisos con el mundo transpacífico americano que no entran en cuenta en la cuenta de los estudiosos que se acercan a esos textos desde el punto de vista de la historia asiática. Muchas gracias, Ricardo. Luisa, ¿tú qué fuente, más allá de Gómara, cierto, que tuviste la posibilidad de ver muchas ediciones, ¿no?, de compararlas también,
¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Fue desde el punto de vista la comparación del texto en sí o más bien las informaciones que fueron recopilando sobre Gómara? Porque hay algo muy interesante ahí que sucede en tu libro. Sí, en realidad en un inicio nuestro trabajo partió del problema de la censura, por eso hicimos el cotejo de todas las ediciones de la Princeps, de las dos tiradas de 52, inicio de 53, y de las de Zaragoza 54 y 55, que es la edición corregida y enmendada por el autor. Y luego hicimos el cotejo con las ediciones de Amberes, de Celsius y Nucius. Entonces era un cotejo, yo te digo, punto a punto, coma a coma, etcétera, palabra por palabra, y sacamos todas las variantes y luego podemos presentar un texto con toda una batería de variantes, el catálogo de variantes, de forma que tenemos la visión completa. Eso a nivel metodológico ha sido, yo diría, la primera fase, ¿no? La segunda fase era la cuestión de las fuentes, porque como lo saben, si han leído Gómara, quitando las fuentes científicas de la doxografía clásica, de los textos de la antigüedad que cita, porque hace alarde de mucha erudición y le gusta bastante a Gómara manifestar que conoce bien la antigüedad, además era un buen humanista, pero las fuentes modernas casi no aparecen, no cita sus fuentes. Y él nunca pisó América, nunca pisó el suelo americano, entonces el problema era de dónde saca todos esos datos que vienen así recopilados y yo diría estilizados en la obra de Gómara. Y esto me tocó a mí sobre todo. Yo hice todas esas investigaciones que se referían para buscar los textos y a veces como un texto lo deshace, toma una cosa aquí, otra cosa allá. Entonces, el problema es que en realidad Gómara utiliza enormemente, muchas fuentes. Tiene muchísimas fuentes. Él estaba muy al tanto de lo que pasaba en América. Pero todo no se puede explicar y hay el problema de las fuentes orales que difícilmente se puede, digamos, se puede hacer hipótesis, es decir, ha cruzado a Jiménez de Quesada, le ha entregado un trabajo y él pues, ha podido inspirarse en ese trabajo, o bien cuando hay conquistadores que estuvieron en la corte y que se encontraron con Gómara o pudieron dialogar con él, o él mismo captaba los memoriales que llegaban al Consejo de Indias. No está en el círculo primero del poder, pero está en el círculo, digamos, en el segundo círculo, ¿no? De toda esa gente, esos hombres que eran letrados y que tenían una capacidad para informarse de lo que circulaba, de lo que el Consejo de Indias recibía, etcétera, etcétera. Entonces, pero las fuentes identificadas hay muchas, y de las que no lo sabíamos antes. Por ejemplo, la descripción del bisonte. Es un misterio. Es un misterio que hemos aclarado en parte solamente, porque como has visto en nuestra primera, ¿cómo se dice? La couverture ya, la primera plana. La tapa. En la tapa aparece el ojo del bisonte. Nos gustó mucho que el ojo del bisonte estuviera mirando, nos estuviera mirando. Pero el bisonte se encuentra en el texto, en el capítulo 214, aquí incluido en el mismo capítulo. Es un grabado sobre madera. Tú hablas de metodología. ¿Cómo hacemos? Hemos trabajado muchísimo para ver quién hizo ese grabado. No lo sabemos. Pero cómo pudo hacer ese grabado tan fiel y cómo Gómara pudo tener una visión tan inteligente de lo que es el bisonte, es decir, la civilización del bisonte. Claro, Vázquez de Coronado habla del bisonte, Monteolinia habla del bisonte, saca detalles, saca datos, pero él arma una descripción sintética y completa de lo que es la civilización del bisonte. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es manifestar este trabajo del historiador que sabe, que puede, que tiene el talento
como para hacer esto. Muchas gracias, Luis. Andrea, una de las cosas interesantes es que tú logras dialogar con fuentes que también están más lejos que de América, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué fuente es la que más te inspiró? ¿Cómo fue ese trabajo metodológico, ¿no? De reunión de distintos tipos de fuentes? Bom, eu acho que dá para dividir em dois grupos, né? Primeiro, as fontes portuguesas, né? A cartografia portuguesa, principalmente, claro que são fontes muito conhecidas, são mapas muito citados, digamos, mas eu acho que pouco estudados, né? A representação da montanha de Potosí nos mapas manuscritos portugueses é singular. A gente não encontra em outras cartografias, de outros lugares, com raríssimas exceções. Então, digamos que eu busquei explorar um elemento acessível, né? Porque os mapas são citados, mas pouco problematizado. Por que essa montanha ela é representada desta maneira e por que de uma maneira tão singular se a gente comparar com outros cartógrafos? Esse foi um conjunto de fontes que eu acho que rendeu me exigiu também uma pesquisa mais aprofundada. E o outro aspecto é a cartografia europeia de maneira geral, aí vamos dizer holandesa especificamente, que eu acho que eu explorei melhor a cartografia holandesa, como que essa América do Sul é representada e como ela é nomeada. Então, esse nome América Peruana ou Peruana, eu não conhecia uma discussão sobre isso, quer dizer, o nome América, claro, é do começo do século XVI, mas isso se manteve em disputa durante muito tempo. E aí, eu acho que eu recorri a fontes pouco canônicas também, né? Não só os textos mais clássicos, ou as cosmografias, as geografias mais importantes desse século, mas também aqueles textos menores, né? de cosmógrafos menos conhecidos, e que ou reproduzem a mesma nomenclatura da cartografia de maior difusão, ou propõem sugestões que não funcionaram, ou seja, que não tiveram sucesso, como a América Peruana ou Peruana, né? Então, há uma exploração de fontes menores, mas, no geral, são fontes muito conhecidas, mas que eu encontrei ou tentei explorar de uma outra maneira, enfim, sobretudo a cartografia portuguesa, né? Hay algo interesante ahí con la forma de organizarse las fuentes también, donde las encontramos, ¿no? Uno de los desafíos que yo tuve y que me parece que se coincide aquí es cómo las fuentes están distribuidas en distintos lugares del mundo que no necesariamente tienen una vinculación directa, ¿no? En este caso, la John Carter Brown, cómo tiene una gran parte de las imágenes del Estrecho de Magallanes, o la Biblioteca de Francia, ¿no? Y notan así el Archivo de Indias, porque por supuesto se puede entender por el secretismo estratégico y otras cosas así, pero aún así es interesante cómo uno puede tener ciertos desafíos, y mi desafío en este sentido era tratar de recopilar lo que más pudiese para mostrar a un público que en el fondo conoce al Estrecho de Magallanes como solamente un ente, entre comillas, nacional, ¿no? Entonces a los niños ni siquiera apenas saben dónde queda el Estrecho de Magallanes en Chile, y menos iban a saber las representaciones a lo largo del tiempo. Ese era un desafío que yo tenía, pero sobre todo, y algo que tú dijiste y que remarcaste mucho, Andrea, con la idea de lo portugués, ¿no? Y esta relación que al final en el tiempo se va nacionalizando también, es que yo quería demostrar cómo mis conquistadores, estos conquistadores que pasan por toda América finalmente, ¿no? Tienen objetivos que tenían objetivos globales en su mente, ¿no? Por decir así. Y el padre de la patria justamente de Chile, Pedro de Valdivia, él estaba obsesionado con el Estrecho de Magallanes. Entonces, él muestra en sus cartas eso, pero la historiografía a lo largo del tiempo fue ocultando eso y más bien mostrando su interés por Chile, que no era más que el primer paso para seguir hasta... Entonces, esa tensión, por ejemplo, para mí fue muy importante para poder, por decir así, cautivar al público, ¿no? Mostrarle algo nuevo y una problemática nueva de cómo leer el propio Chile.
y al final termina siendo un libro, ¿no?, con un interés más continental o global en ese sentido. Hay algo ahí que de lo que acabo de decir también para introducir el próximo tema, ¿no? La dificultad de muchas veces de trabajar esa fuente y pensar que con un mapa o con una crónica uno puede explicarlo todo. Y eso siempre es la tentación de la gente, de historiadores, literatos, ¿no? De a veces entender eso, ¿no? Que con un mapa podemos hacer lecturas generales. ¿Qué piensan de eso? ¿Tuvieron la tentación en algún momento al hacer sus libros, ¿no? Porque eso hemos discutido mucho últimamente en Geopam. Y sigo contigo, Andrea, ¿no? ¿Cómo tú, perdón, con Luisa, perdón, si no me equivoco, no, perdón, me equivoqué aquí en el libreto, tengo que seguir el libreto. Con Luisa. Luisa, ¿cómo tú concibes esto, esa tentación de tratar de con una crónica entender un proceso o no, o lícitamente ya renunciar, o con un mapa? ¿Cómo ves ese problema metodológico? Ah, es un poco complicado porque depende del texto de la crónica y depende del mapa. No sé hasta qué punto un mapa en sí puede ser la clave de una lectura global de un proceso o un texto, pero hay textos que sí, por su fuerza, por su complejidad, por a veces hasta su volumen. Estoy pensando en Oviedo, por ejemplo. En realidad es una historia, la historia general y natural de las Indias, son 5 tomos de AE, entonces aquí tienes un universo verdaderamente. Entonces, claro, si trabajas a fondo el texto de Oviedo, lógicamente te encuentras con un panorama de una complejidad, de espacios dilatados, y hay toda una serie de lecturas diferentes de una obra tan importante. La de Gómara, a pesar de ser muy concisa, es un poco lo mismo. Ricardo ha citado también a Costa. Hasta Pedro Mártir puede ser una clave sumamente riquísima. Yo creo que no todos los documentos tienen la misma capacidad, digamos, la misma irradiación. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, hay que saber analizar, hay que saber cuestionar. En realidad, un mapa o un mapa mundi, el de, por ejemplo, de 44 de Sebastián Cabot, ¿no? Es un mapa que si se lo interroga, con un cuestionamiento, yo diría, fuerte y polifacético, que va por varios aspectos, puedes llegar en efecto a un cuadro muy complejo y completo de lo que era América en 1544, de lo que se sabía, de lo que no se sabía, de lo que se suponía, de lo que se proyectaba, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, lo uno depende de la calidad del documento, de su importancia, y lo segundo, son más que nada de la calidad del cuestionamiento. Andrea, O sea, ¿tú cómo lo ves eso mismo? Luego pasamos a Ricardo. Andrea y Ricardo. Sim, eu concordo, claro, completamente com a Luísa. Um mapa ou uma crônica pode nos ajudar a entender o passado como qualquer outra fonte. Isso vai, ou seja, o limite dele, o limite do documento é como qualquer outro documento, ou seja, não é porque é um mapa que ele vai dizer mais do que outro tipo de fonte. Eu acho que aí são duas coisas interessantes. Quando fazemos a pesquisa, ou ficamos muito entusiasmados com o ineditismo, com a singularidade de uma representação, de uma referência, ou ficamos muito entusiasmados com a repetição dessa referência, dessa representação. Então, eu acho que as duas coisas têm que ser buscadas e interpretadas de maneira diferente, né? A recorrência e o ineditismo. Então, e concordo que isso vai depender da argúcia, do preparo, da curiosidade do pesquisador, né? Eu acho que isso faz todo sentido, né? Enfim, eu acho só que
Bom, é importante que a gente não coloque o mapa como uma representação que vai dizer mais do que outras fontes, né? Ele vai dizer aquilo que você for capaz de interpretar dele, assim como de um processo da Inquisição, por exemplo, né? Um processo inquisitorial pode dizer alguma coisa e a capacidade de articulação, de conexões que o historiador é capaz de fazer vai tornar aquilo mais interessante. Então, eu acho que é esse o desafio, é não superinterpretar, ou seja, ver no mapa coisas que não estão ali, não é? Seduzido pela imagem, não ficar satisfeito com uma imagem só, enfim. Bem, mas como qualquer fonte, eu diria, uma boa pesquisa vai exigir isso, né? Ricardo, por favor. Yo diría que hasta cierto punto tenemos que resistir la voz pasiva, ¿no? Porque, digamos, se dice que el mapa representa lo que se sabía de América. Bueno, yo creo que todos comprenden muy bien esto. Eso es realmente una pregunta de quién sabía eso, cuándo lo sabían, dónde lo sabían, quién compartía ese conocimiento y quién no lo compartía, ¿no? Siempre me llama la atención esta línea en la historia de las Indias de las casas, en que él explica a su lector que el nombre América es lo que se usa en el extranjero para hablar de las Indias, ¿no? O sea, las casas están conscientes de la presencia en España de mapas americanos que usan ese término, ¿no? Entonces, en el norte de Europa se sabía que América era la cuarta parte del mundo y que llevaba este nombre, pero parece que en España no se sabía eso, ¿no? Se sabían otras cosas de las Indias. Y es como esta reliquia de la historia de las mentalidades, ¿no? Que queremos saber el concepto europeo, el concepto hispánico, lo que se sabía en determinada época, y solemos olvidarnos que siempre los productores y consumidores del conocimiento son determinadas comunidades que existen en el espacio y en el tiempo, y que solamente tenemos que pasar a otra comunidad, con otra formación, con otros intereses que existen en otros círculos de circulación del conocimiento para encontrar un conocimiento muy diferente del mismo fenómeno. Muchas gracias, Ricardo. Voy a hacer una pregunta sobre historiografía que voy a juntar, originalmente eran dos, pero que voy a juntarla en una, ¿no? Luisa, si tuvieras que definir tu texto de alguna manera dentro de estas tendencias historiográficas que conocemos en la actualidad, ¿no? O dentro de una dinámica de construcción de la historia, de escritura de la historia, o literaria, de la literatura, ¿cómo dónde metes a tu texto? ¿O dónde el lector tiene que entender, desde dónde tiene que entender tu texto? ¿Te parece que te dejé sin volumen? Y Luis, ¿dónde está? Ya. Ahí sí. Ok. Ahí sí. Bueno, yo en la edición escribí un artículo bastante largo, de más de 50 páginas, sobre el arte de historiar, ¿no? Pues no sé qué contestarte de manera simple. ¿Cómo definiría el texto de Gómara? Gómara ha sido, se le ha tachado de ser más de literatura que de historia, de ser un historiador que en realidad no era muy serio, ¿no? Ha habido esa crítica. Nosotras, al hacer la investigación de manera seria y sistemática, hemos visto que él tiene conciencia de ser un historiador y quiere ser un historiador, y coincide con la segunda mitad del 16 con toda una serie de preceptivas que se enuncia de quién ha de ser el historiador, cómo se debe escribir la historia. Es una preocupación importante en el siglo XVI, porque se tiene conciencia de que hay un texto, por ejemplo, de Páez de Castro, de cómo escribir la historia de Castilla, creo que es de Castilla, o cuál es la metodología de un historiador. Y es fabuloso leer ese texto, porque para él un historiador debe saberlo todo. Debe ser geógrafo, debe ser cosmógrafo, debe saber conocer de las plantas, conocer los animales, debe haber tenido experiencia personal, en fin, es una especie de
la historia en el siglo XVI viene a ser y yo creo que América entra mucho en ese replanteamiento de lo que era la historia con el conocimiento de América, porque América no solo son hombres y geografía, son plantas, son animales, es un relieve, es clima, etcétera. Entonces, lo primero creo es que la emergencia de América y posteriormente, en efecto, de la experiencia de las Molucas, hace que escribir la historia viene a ser mucho más complicado que escribir la historia de Castilla o de escribir la historia tal como podía hacerlo Maquiavelo de Florencia. Es otra cosa. Es una historia polifacética que tiene muchas facetas y que de las que debe, que el historiador debe describir y analizar y presentar. Entonces, esto es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que con el descubrimiento de América, no sé si contesto a tu pregunta, pero yo quiero decir esto. Sí, sí, sí. Con la experiencia, con el descubrimiento, entre comillas, o invención, habría un debate, ¿no? De América, y hubo un debate, de América y de una continentalidad americana. Pensar que América es un continente que va de polo a polo. Es decir, es el único continente del mundo que va de polo a polo. Eso significa que al descubrir América, muy pronto se descubre, entra el Pacífico. Entra el Pacífico en la lógica geográfica de la inscripción del continente. Y esto plantea el problema mayor de la historiografía del siglo XVI, que son las conexiones, que es la navegación, que son este arte de navegar que viene junto con el arte de historiar en un momento dado, ¿no? Y yo creo que, de eso Gómara tiene mucha conciencia. El mundo ahora es un mundo en el que el hombre europeo y sobre todo las élites, estamos de acuerdo, de Europa occidental, corre de un punto a otro y puede ir a la habitabilidad del mundo, ¿no? Puede ir a todas las partes del mundo, que no solamente el mundo es habitado, sino que es habitable. Y no hay zona que pueda escapar a esta conexión presente y futura, non dum cognita, del hombre europeo por el mundo. Eso, evidentemente, es un enorme desafío del siglo XVI que viene del dibujo hidrográfico de la continentalidad de América, por una parte, y de la movilidad del europeo con la navegación, de los ibéricos, obviamente. Entonces, esos son los dos carriles que hacen que la historia no se escribe de la misma manera a partir del descubrimiento de América. Muchas gracias, Luisa. Ricardo, tu libro también, a mi parecer, por supuesto, la escritura y la historia está en el centro, porque hay distintos tipos porque hay una escritura de la historia que va con la geografía, que va con la construcción del continente también en el discurso, pero también se me ocurría mientras escuchaba a Luisa, también hay historiografías conectadas, ¿no? Porque eso es muy interesante, ¿no? Que al final tu texto es sin querer queriendo probablemente una historiografía conectada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, ¿no? Que entre autores que se conectan, que se omiten, ¿no? Que eso tú lo trabajas muy bien. Bueno, yo creo que o sea, uno de los propósitos de mi proyecto es sugerir que el concepto de la geopolítica global o de la geografía global, o sea, que el mundo era un lugar muy plástico en el siglo XVI, ¿no? Y que esta es una época en que todavía era posible configurar a los continentes, a los países, a la gente del mundo de diferentes maneras, ¿no? Todo todavía estaba en gestación. Y claro, en nuestro mundo hoy en día, en el siglo XXI, donde estamos tan especializados, ¿no? En estudios latinoamericanos, en estudios asiáticos, esto se hace difícil de ver, ¿no?
Entonces, sí, de hecho, para mí este libro fue una indagación en toda una bibliografía que yo desconocía totalmente, no solamente en las fuentes primarias, sino en el scholarship. Figuras como Donald Blatch y Jonathan Spence de repente empezaron a ocupar mis estantes junto a los latinoamericanistas y a los estudiosos del mundo atlántico que había estado leyendo por un buen rato, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es conectar mundos, es conectar comunidades de scholarship contemporáneo, tanto como es hacer conexiones entre los textos primarios. He tenido, por ejemplo, que hacer amigos sinólogos, ¿no? Que no tenía antes y ahora sí tengo algunos. Ahora, claro, es que eso es muy interesante. Aparte, no es lo mismo trabajar en el siglo XVI que con el XVII, ¿no? Ciertas formas también de escritura de la historia. Andrea, ¿ahí tú tuviste alguna dificultad o cómo es, de manera muy simple quizás mi pregunta, pero es lo mismo escribir desde una latitud tan lejana como India o de Brasil? ¿Cómo tú viviste esse processo e como situas tu texto nesse sentido? Bom, eu acho que é bem o contrário do que o Ricardo teve que fazer, quer dizer, eu conhecia a historiografia portuguesa sobre a Ásia, não vou nem dizer que conhecia a historiografia sobre a Ásia, mas sim sobre a presença portuguesa na Ásia, muito circunscrita, né? E me deparei com a historiografia sobre a América, sobre o século XVI e o século XVII, sobre a América espanhola e, enfim, sobre o Brasil conhecia um pouco mais. Então, foi um desafio e, claro, não tenho clareza das limitações e dos meus insucessos ali, né? Alguns eu já percebo, outros eu não percebi ainda, não é? As lacunas, tanto em relação a fontes primárias, quanto em relação à historiografia, não é? Mas eu acho que conhecer um espaço diverso, como o Índico de circulação portuguesa, de alguma maneira também me ajudou a interpretar as fontes da maneira que eu interpretei, né? Quer dizer, essa bagagem anterior formatou de alguma maneira essas minhas interpretações. Agora, eu concordo, não sei, eu acho que a gente é forçado a se especializar num espaço e num período, e tem que, talvez, vamos dizer assim, estar dispostos às críticas, caso a gente resolva abrir o globo, né? Abrir o mapa e investigar outros espaços. Vamos receber críticas, eu acredito, né? Imagino, mas tem que enfrentar isso. Se a curiosidade for além, né, de um determinado quadrante do globo, é preciso enfrentar isso. Eu enfrentei na medida do possível, vamos ver. Para tratar de atar un poco lo por dicho favor. por Luis, que Luis tiene toda la razón, la historia no se vuelve a escribir de la misma manera después del encuentro con el Nuevo Mundo, pero tampoco se vuelve a escribir después de la misma manera después del encuentro con la China, ¿no? Y yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Es que nosotros como americanistas entendemos o tratamos de entender ese impacto de lo americano, pero tratar de entender el impacto de lo americano, digamos, en conjugación con el impacto de estos otros nuevos mundos que también forman parte de la experiencia de la temprana modernidad. Yo creo que ese es el reto ahora y es algo que es difícil hacer sin colaborar con estudiosos que, digamos, están fuera de nuestros circuitos acostumbrados, fuera de nuestro gremio. Hay algo ahí y con esto vamos cerrando también. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, por favor, por el chat, y si no, es porque hemos sido muy claros. Y también creo que hay una tentación de leer primero los textos, ¿no? Yo creo que hay algo que dijiste, Ricardo, que me parece esencial y que cruza todos los textos, es que cuando analizamos un territorio o una territorialidad en el siglo XVI o XVII, jamás está desconectada de otra, ¿no? Y que yo creo que
el desafío ahora va por ahí, ¿no? De esclarecer esa conectividad, pero no solamente como que un objeto circula, o que un grupo de personas, o que un barco llega al otro lugar, ¿no? Sino más bien dentro de la configuración histórica del propio territorio, de la configuración político-territorial. Es decir, una de las cosas que Ricardo plantea en su texto como tesis central, ¿no? Es que América no puede pensarse sin Asia durante el siglo XVI. Y al mismo tiempo Andrea nos muestra cómo, ¿cierto?, ese Brasil se configura pensando en Perú, ¿no? Entonces, eso es interesante, y nosotros hemos, o sea, digo nosotros como gremio, ¿no? La historiografía ha dejado de lado esa conectividad, ¿no? Esa real conectividad probablemente, ¿no? Porque si no, no se entiende, ¿no? Y yo no sé, y ahí genero una pregunta yo, desde mi posición. ¿Ustedes creen que eso se debe a la historiografía del siglo XIX, que trataron de cortar esos vínculos, o realmente nunca se ha hecho o se había pensado de esa manera? Ahí dejo libre al que quiera partir hablando. Luis, por favor. Quisiera simplemente, no sé, matizar un poco lo que he dicho y lo que decimos, me parece. Bueno, podemos comentar. La conexión, en realidad la construcción de una historia global en la que no solamente hay que pensar América, sino hay que pensar el extremo oriente, que de cierta manera es el extremo occidente, en efecto, obviamente. Esto es fascinante, ¿no? Lo dice Oviedo, además, en un momento dado, y dice, no sé si estoy en el extremo occidente o el extremo oriente. Y dice, de cierta manera me puedo situar de las dos formas, ¿no? Entonces, y ahí también Quirós hace comentarios sobre si voy descubriendo, llega un momento en que dejo de descubrir, porque ya estoy con algo descubierto. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? Creo que la idea me parece muy interesante, es un maravilloso eje de trabajo. Pero creo que debemos mirar atentamente la cronología. Porque no es lo mismo pensar Asia, es un poco una evidencia, ¿no? Pero Asia al final del siglo XV se conoce, Marco Polo se conoce, algo se sabe de Asia, algo se sabe de China, de Tartaria, de Cipango, de Catay, etc. Es decir, es la famosa cola del dragón, ¿no? Algo se sabe, es decir, que en realidad Europa está conectada con Asia y las Arabias, India y Asia, con grados de elaboración y de información muy variables. Si miramos el Atlas Miller, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y luego no es lo mismo pensar Asia en ese momento, cuando apenas América son unos pedazos de costa que flotan sobre un océano, como en el mapa de Cantino, que no se sabe bien si es isla, si es continente, etc. Y cuando estamos con Velasco, porque para Velasco la cosa está muy clara y su mapa, con el océano Pacífico en el centro, América y el océano Pacífico, es casi una afirmación no solamente de posesión, sino digamos, de cierta manera, de incorporación del Pacífico. Entonces, y todo el momento, Mendoza y otros, y para los portugueses también, ese momento de sinofilia de la corona. Entonces, todo esto es una historia dentro del gran proceso de la historia. Yo creo que tanto la cartografía como los textos, que muchas veces repiten, se traducen, se retoman, etcétera, se debe mirar de manera muy fina la fecha, precisamente porque a veces se ve la cosa de una forma en España y se la ve de otra manera en Alemania y se la ve de otra manera en Inglaterra. Entonces no solamente se debe mirar la fecha, pero como tú decías, el lugar de producción del dato, porque hay sorpresas absolutamente increíbles. Y la palabra que tú usaste, plasticidad, me parece súper importante.
Estamos en un momento de gran plasticidad y de recomposición de nuevos saberes, pero a partir de antiguos saberes. Y todo esto construye poco a poco un proceso que debemos abrir, pero creo que eso un investigador debe conectarse con otros investigadores. Es una red. Para mí es una red porque es un trabajo, si queremos hacer las cosas bien, es un trabajo que exige que colaboremos. Eso me parece un trabajo muy bonito. Andrea, Ricardo, que alguno quiere referirse en particular a lo que acabamos de enunciar o decir recientemente, o estamos bien, como ustedes quieran. Si alguien quiere agregar algo más de acá de lo que acaba de decir Luis. Ricardo. Yo sé que nos queda poco tiempo y no quiero Poquísimo. quitarle la palabra a los que nos han acompañado hoy, que quizás tengan alguna pregunta. Sí, eso estoy tratando de motivar. Si hay alguna pregunta, igual somos 13, quizás podrían hacerla en vivo y en directo, y así, no sé, escribirlo. No sé si algún Tomás, no sé si hay, somos poquito y también podemos aprovechar, si alguno quiera. Siempre pregunta solamente agradecimiento, no. Yo quería aprovechar quizás a motivar a los autores, mientras si alguien más se inspira en un minuto, a que nos cuente rápidamente, que nos diga dónde se encuentra su libro. Creo que es importante a veces difundir ese pequeño detalle, ¿no? Pero decir cómo se encuentra, si está en Amazon, y que a la vez, o quizás en la casa de Velázquez, que me entienden que es un poco más difícil, cómo se encuentra su libro, o si está gratuitamente al descargarse, como el mío, que pueden descargarlo desde la Biblioteca Nacional de Chile. Entonces, se fue hecho para que fuera gratis. No sé si Luis, la casa de Velázquez, ¿cómo es la Sí, distribución? la casa de Velázquez tiene el proyecto de que este libro, porque es un libro enorme, son 1000 páginas, es un libro que pesa mucho y que no sé si había que encargarlo desde América, no sé cómo funciona eso, pero dentro de, yo creo en los meses que vienen normalmente estará de acceso libre en línea, pero así lo espero. Claro, claro. Sería muy bueno, aparte porque un precio bastante alto el libro Claro, por ahora, claro, el claro. físico, el material. Andrea, el tuyo está online, ¿no? Não, não está online. Sim, a Ah, editora Intermeio de São Paulo tem dificuldade para mandar para o exterior, mas, enfim, é possível mandar a formato digital, né? Não em papel é um pouco mais pero complicado, por Amazon mas se vende o ¿cómo es sim, eu acho que não está na Amazon, não está, é só na editora e nas plataformas do Brasil, ou então, em contato com a editora, é possível obter um PDF, um formato digital para fora do Brasil. Perfecto. Y Ricardo, no sé si tu libro, bueno, tu El, libro el creo mío que... está en Amazon en forma, en tapa dura, en forma digital, y este verano van a sacar un formato tapa blanda, entonces va a ser un poco más económico. Y también quiero avisarlos que el libro de Luis nos acaba de llegar a la biblioteca de la Universidad de Virginia, y el libro de Andrea está encargado. Entonces, eso pone a ambos libros a disposición de usuarios en muchas partes a través del sistema de préstamos interbibliotecarios. Qué bueno, por eso es lo difundir es lo más complejo, y hoy día también no todo el mundo, a mí no me gusta muchas veces leer PDF, a veces el objeto libro se agradece mucho. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Yo quiero agradecer mucho a Luis, a Andrea, a Ricardo, a cada una y cada uno de los